Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que todos hayan amanecido muy bien y muy bendecidos. Y pues bueno, el día de hoy tengo la dirección de compartir con ustedes lo que representa la oración, o más bien, no lo que representa, sino algunos puntos importantes acerca de la oración. Y para eso quiero empezar leyéndoles una parte de la palabra de Dios que está en Lucas 22 del 39 al 46, es donde les voy a leer por si alguien está leyendo su Biblia, me pueda acompañar. Y bueno, dice así, esto que les voy a leer pues se refiere a cuando Jesús sube a orar respecto a que está a punto de ser crucificado, ¿vale? Dice, Jesús ora en el Monte de los Olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. ¡Wow! Miren, lo primero que quiero que nosotros observemos es que el Señor a través de su palabra nos está instruyendo todo el tiempo. Y una de las cosas que enfatiza en esta parte, y bueno, les puedo leer una cantidad de versículos al respecto, pero hoy estamos tratando de esta. El Señor nos instruye y nos incita a orar en todo tiempo, en todo lugar, ante toda circunstancia, ante toda situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por la adversidad, generalmente nos debilitamos, empezamos a perder esas fuerzas, ese ánimo, entramos en desánimo, entramos en depresión, entramos en un bucle en el que de repente dices, ¿a qué hora voy a salir de esto? ¿En qué momento me voy a restaurar? ¿En qué momento me voy a sentir mejor? O dices, es que me llueve sobre mojado, una tras otra. Y bueno, yo he comentado mucho acerca de que la salvación no es por obras, sino por fe, por la gracia de Dios. Pero para vivir, también les he comentado que para vivir en paz en este mundo, sí requerimos cuidar nuestras acciones, porque el Señor nos hace promesas respecto a nuestro comportamiento. Es decir, si yo me comporto de una manera correcta, el Señor me va a tender la mano en muchas ocasiones. De hecho, todo el tiempo va a permanecer conmigo. Habrán algunas cosas que yo tenga que vivir, que tenga que experimentar. Ojo, no con esto estoy diciendo que porque yo me porte bien no me va a pasar nada malo, que no voy a sufrir de ninguna manera, que no me va a hacer falta algo, porque eso va ligado también, el cómo me vaya en la vida, el qué circunstancias yo afronte, tiene también mucho que ver con mi propósito en esta vida. No solamente con mi comportamiento, sino también con mi propósito. Entonces, algunas de esas cosas he de tener que pasarlas para experimentar algún aprendizaje de acuerdo al propósito que Dios haya puesto en mi vida. Sin embargo, en todo peligro, en todo momento en el que nosotros nos encontramos vulnerables ante las acechanzas del enemigo, el Señor es quien nos respalda, es quien nos protege, y recuerden que contra Él nadie puede. Entonces, es como, ¿cómo te lo puedo decir? Disminuye la cantidad de sufrimiento, disminuye la cantidad de adversidades. Pueden haber pruebas, pero adversidades por gusto y placer del enemigo, por supuesto que no, porque el Señor está a cargo, porque Él nos está respaldando. Entonces, Él nos exhorta en su palabra, nos incita a orar, dice aquí, para que no caigan en tentación. Cuando nosotros pecamos, una vez más, repito, después de tantas veces que lo he mencionado y lo seguiré mencionando, cuando nosotros pecamos, abrimos puertas legalmente al enemigo para que él venga y haga destrozos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que él haga de las suyas? Dejar de pecar. Pero el pecado tiene un origen y parte de la tentación. Cuando tú sabes que vas a hacer algo malo, es porque estás siendo tentado. Estás tentado a ser infiel, estás tentado a decir malas palabras, estás tentado a embriagarte, estás tentado a robar, estás tentado a matar. ¿Me explico? Surge primero una tentación. Pero para que no caigamos en tentación, el Señor nos dice que oremos para no caer en tentación. Es como cuando tú dices, bueno, cuando alguien va a ser infiel y de repente le descubren una relación de no sé, de 2, 3 años de otra persona y a la par su matrimonio, dices, no fue de la noche a la mañana, o sea, no fue de que lo vi, me gustó y ya hicimos lo que no debíamos hacer, o sea, no funciona así. En realidad, digo, ya sí, ya eso ya es porque de plano están bien enchamucados, ¿no? Pero en realidad, previo a eso, hay una interacción, un coqueteo, hay una atención diferente, una incitación, hay como que el ¿me explico? Es la antesala de la infidelidad. Pero ¿qué pasa ahí? Pues tiene que haber esa antesala, no es como que ya pum de volada, ¿no? No, es esa antesala.
hasta dónde yo permito que eso llegue. O sea, de verdad, yo creo que definitivamente no debe haber nada, o sea, ni una pizquita, ni un comienzo, ni un nada, ni un tantito, o sea, nada. Pero cuando eso llega a suceder y tú te encuentras en ese riesgo, primero es la tentación, primero es la antesala. Y bueno, ya después tú pues sabrás si te vence la tentación o tú vences al enemigo que te está tentando, ¿no? Porque el Señor no nos tienta, Él no nos tienta. En realidad el que nos tienta es el enemigo. Entonces, cuando tú eres tentado, pues en tus propias fuerzas es muy difícil que afrontes esa situación. Por eso el Señor nos incita mucho a orar constantemente para que podamos vencer la tentación que el enemigo nos manda, los dardos de fuego del enemigo, para que los podamos evitar y no caer en pecado, porque caer en pecado nos da como que el riesgo, nos pone en el riesgo total de vivir unas vidas frustrantes, deprimentes, de fracaso en fracaso, de tragedia en tragedia, y a veces no tiene que ver precisamente con un fracaso laboral, por ejemplo. Puede ser un fracaso en tu matrimonio, puede ser un fracaso en cómo se encuentran tus emociones, puede ser un fracaso en tu mente, en que tú pierdes la batalla contra el enemigo en tu mente. O sea, pueden haber muchísimas cosas, pero lo importante aquí es que es justo por eso que el Señor nos incita a no dejar de orar. Dice aquí, después de que Él les dice que oren para que no caigan en tentación, Él va y hace una oración al Padre y dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Este es otro punto que yo quiero tocar, porque en realidad nosotros a veces esperamos que todo se nos cumpla tal cual se lo pedimos al Señor, y el Señor es un Dios muy bueno, muy dadivoso, muy amoroso, y nos va a dar siempre lo que nosotros necesitamos y lo mejor. Pero sucede que aquí, por ejemplo, siendo Jesús pidiéndole al Padre, la voluntad del Padre era que su Hijo fuese crucificado para el perdón de nuestros pecados. No voy a entrar en debate en este tema si alguien quiere profundizar al respecto, porque no, ¿por qué Dios permitió? Porque yo era de esas, de una vez les aviso. Eso es un tema de debate en el cual necesitas que la persona realmente esté conectada con la palabra de Dios para que podamos profundizarlo, porque hay una razón poderosa, y lo maravilloso es que Dios entregó, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. Entonces, bueno, pero eso es un tema para otro día. Aquí lo importante que quiero que entiendas es que a lo mejor Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, no quería vivir esa experiencia. Obviamente tenía ese sentir de no quiero experimentar esto, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque al final del día la voluntad de Dios es la correcta, la voluntad de Dios es perfecta. Él sabe qué es lo que realmente vamos a hacer, a aprender, qué hay detrás de eso que estamos viviendo. Por ejemplo, a lo mejor una persona dice: voy a ir tal fecha a tal lugar porque voy a encontrarme con una persona con la que estoy teniendo contacto en redes sociales y es el amor de mi vida y chalala, ¿no? No sé, se me vino a la mente ese ejemplo, no sé qué otro poner, pero bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Y resulta que tú le pides a Dios: ay, Señor, que sí, que este sea el bueno, que me vaya muy bien, que nos enamoremos y que nos casemos y que vivan felices para siempre, ¿no? Y eso es lo que tú le pides a Dios, por poner un ejemplo muy burdo. Tú le pides a Dios. Sin embargo, el Señor sabe que este fulano es un asesino, por ejemplo, ¿no? Es un violento con las mujeres, es agresivo, es una mala persona, y Él te ama. Entonces, para ti de repente puede suceder que sientas como que Dios no escuchó tu oración, porque el tipo de repente no llegó a la cita, ¿no? De repente el tipo te canceló, pasó lo que sea que pasó, pero no se dio, y tú llegas llorando a tu casa y le dices: Señor, ¿pero por qué? Si yo tanto que te he pedido un hombre para mi vida, y ahora que se me da la oportunidad, y ahora que se me va a hacer, tú no me ayudas, tú no me escuchas, etcétera, etcétera. Voy a voltear a San Antonio porque San Antonio o sea, empezamos con tonterías, ¿no? Porque tú en realidad no sabes lo que realmente pudo haber pasado. A veces también en relaciones que experimentamos, y de repente el Señor dice: hasta aquí y hasta aquí. Y yo les comentaba la vez pasada, a veces Dios nos quita de lugares y nos aleja de personas porque Él escucha cosas que nosotros no podemos escuchar y ve cosas que no podemos ver. A veces vivimos una enfermedad, y la enfermedad es porque tenías que hacer una pausa, porque tenías, qué sé yo, o sea, solo el Señor sabe cuáles son los propósitos tras esa circunstancia que tú estás viviendo. Y de repente, si Él no te concede lo que tú pides, pues tú te quejas porque crees que Dios no te escuchó. Lo que tú no sabes y debes saber el día de hoy es que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, es buena, agradable y perfecta, y Él siempre te va a llevar por lo mejor. A lo mejor tú crees que una cosa es mejor que la otra, pero Dios sabe que realmente lo es y que realmente no lo es, y Él te va a llevar por donde mejor sea para ti. Entonces, pues bueno, eso hay que entenderlo. El mismo Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, y es tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quién somos
somos nosotros para imponerle a Dios lo que es correcto que se nos sea dado y lo que es correcto que no nos sea dado, ¿no? Entonces, a veces hay que tratar de apegarnos a la voluntad de Dios, porque créeme, aunque de momento pueda doler, el futuro es mejor de su mano y bajo sus decisiones, bajo su voluntad y no bajo la nuestra. Ahora sigue después y dice: entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Por eso el Señor nos incita a orar, porque tras la oración Él nos fortalece. No quiere decir que no vayamos a vivir aflicciones, quiere decir que de la mano de Dios las vamos a enfrentar de una manera mucho más sencilla, menos dolorosa y con más fuerza, con más ahínco, con más garra. La vas a enfrentar de una manera completamente diferente. Yo lo he vivido y es una cosa espectacular. Dice aquí: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Si te das cuenta, Dios lo fortalece, manda a un ángel del cielo para fortalecerlo. Y él, lejos de dejar de orar, porque ¿no te ha pasado que de repente tienes alguna enfermedad, algo, y dices: Dios mío, por favor, ayúdame? Y como que se te baja la enfermedad un poquito, como que disminuye. ¿Y qué haces? Cesa tu oración. ¿Qué hace Jesús? No cesó su oración, oró con más fervor, aún sabiendo que el Señor pudiera haber decidido que no pasara de él ese dolor, esa aflicción, ese sufrimiento que fue su crucifixión. Entonces, ¿quién soy yo para quejarme porque oré y el Señor me ayudó, sí, un poquito, y ahora ya ceso y dejo mi oración? No lo hago con más fervor, con más ahínco. Tenemos que orar constantemente, señores, para no caer en tentación, para ser librados de las garras del enemigo y de la legalidad que hay en el reino de las tinieblas. Dice aquí: cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. A veces cuando nosotros vemos la adversidad venir, pues no solamente nos da miedo, sino que también nos frustramos y nos dejamos vencer. Nos encontramos cansados, agotados de tristeza, de dolor, de miedo, de temor. Sin embargo, dice aquí: ¿por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Yo creo que es algo que debería quedarnos muy claro. En realidad, la oración es poderosa. La oración te fortalece, la oración te guía, la oración evita que tú caigas en tentación y por lo tanto en pecado. Y evitar el pecado en cualquier circunstancia es lo mejor que puedes hacer, porque es la única forma en la que el Señor abre los cielos, manda a sus ángeles a que te resguarden y Él mismo trabaja en ti de una manera espectacular. Así es que yo también les exhorto, como en la palabra, a que oren. Tienes una situación, ora. Tienes una enfermedad, ora. Pero no lo hagas un día sí y 2 días no. No lo hagas solo en la mañana. Hazlo mañana, tarde y noche. La palabra de Dios dice que tenemos que meditar en su palabra todo el tiempo. Orar a Dios con súplica, con insistencia en el Espíritu para que Él nos pueda auxiliar. Es muy importante la oración. Y hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, todavía lo es mucho más. Así es que hoy dedica un tiempo a orar y no lo hagas únicamente hoy. Insiste a Dios mañana, tarde, noche, hoy, mañana, pasado, porque entre menos tentación, menos pecado, y entre menos pecado, menos aflicciones, menos dolores, menos circunstancias que vienen directamente del enemigo. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Pasa un excelente día. Bye, bye.